Gabón, muy buenas noches, bienvenidos un día más a este especial Elecciones 28 de mayo. Hoy en formato de debate. Recuerden, la semana pasada hablábamos con los candidatos a la alcaldía de los municipios de Baracaldo y de Portugalete. Hoy vamos a hacer lo mismo, con el protagonismo en Sestao. Vamos a presentar a nuestros invitados, como les decimos, candidatos a la alcaldía, y con ellos desgranaremos el programa electoral. Ainhoa Basabe, alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Nacionalista Vasco. Gabón, muy buenas noches. Gabón, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. También a Carlos García Andoain, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Alicia. Eskerrik asko también a Javi González, el candidato de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón, eskerrik asko eta Gabón guztioi. Y también, finalmente, Inmaculada Arias, candidata a la alcaldía de Sestao por el Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón, eskerrik asko. Gracias a todos por venir. Vamos a empezar conociendo cuáles son los ejes, las prioridades del programa electoral de los partidos que se presentan al ayuntamiento estos próximos 4 años. Empezamos por el partido que ostenta la alcaldía. Ainhoa Basabe, cuando quieras. Bueno, pues eskerrik asko por darnos esta oportunidad de plantear el programa en líneas generales. Y bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco se presenta a estas elecciones con un programa que está hecho con todas las aportaciones de vecinas y vecinos de Sestao, con un proceso que iniciamos ya en septiembre con el Entzunes Eraikis y que hemos finalizado hace nada, en abril. Y bueno, pues es un programa electoral que la gente encontrará acciones muy concretas, compromisos serios y nada de generalidades ni proyectos cuyo planteamiento nos generan bastante dudas o que sean inviables, ¿no? Son cosas como muy concretas. El programa lo basamos en tres ejes importantes, en el que pues, el principal va a ser el empleo. En estos momentos tenemos una tasa de desempleo la más baja de los últimos 15 años, rondamos una tasa de desempleo del 15% y nuestra prioridad para esta legislatura, como te he dicho, va a ser y va a seguir siendo la actividad económica y la generación y creación de este empleo, porque tenemos 2.000 desempleados dentro del municipio de Sestao y queremos que esos desempleados puedan encontrar trabajo para poder desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Para poder reducir esta tasa de desempleo nos marcamos también 3 prioridades. Lo primero va a ser reindustrializar todos los terrenos de la naval. La naval estamos trabajando ya con los propietarios, estamos iniciando tramitaciones urbanísticas e iniciando las obras que se empezarán a iniciar en el 2025 y que van a traer más de 500 empleos directos, y que la urbanización, solamente el tema de la urbanización, va a llevar una inversión de 10 millones de euros. Lo segundo va a ser la construcción de una residencia y un polo sociosanitario en el barrio de Rebonza, con una inversión también de la mano de Diputación y con una inversión de 29 millones de euros y que eso también nos va a generar 100 puestos de trabajo. Y el último, la construcción de un polo sanitario en Ibarzaharra con una inversión de más de 15 millones de euros que impulse la creación de un empleo más especializado, más cualificado dentro del sector sanitario y luego además pues de acabar rematar en Ibarzaharra a las distintas actuaciones que ya están iniciadas y que todos hemos podido ver, como puede ser el hotel, que también generará empleo. Luego tenemos una segunda línea de trabajo, que es poner en marcha todas las inversiones que se van a hacer en los distintos barrios de Sestao. Queremos que todos los barrios de Sestao se impulsen de una manera igualitaria y a la vez. Y bueno, pues van a incluir urbanizaciones, asfaltado y sobre todo mejora de la accesibilidad. Y luego el tercer eje, que es otro de los principales, pues que será las personas mayores, las personas jóvenes, como he dicho antes, para que puedan realizar su proyecto de vida, con la creación de empleo, con vivienda, para que puedan vivir en Sestao, para que puedan disfrutar en Sestao, trabajar y vivir. Y en las personas mayores, cómo no, el cuidado con las personas mayores siempre lo hemos tenido presente, en cuenta, y es donde más dinero o parte económica metemos. Queremos seguir manteniendo el servicio de ayuda a domicilio con 0 de personas en lista de espera. Vamos a poner en marcha el plan de acción contra la brecha digital y también contra la pobreza energética y seguiremos desarrollando programas en apoyo a las personas cuidadoras, que es muy importante, y también a Sestao como ciudad amigable
con las personas mayores. Todo esto con nuevas acciones en tema y en posturas de igualdad y, como no, en contra de la violencia contra las mujeres. Gracias, Ainhoa. Carlos, pues también las prioridades del Partido Socialista. Bueno, en nuestro caso hemos ido desarrollando un trabajo de entrevistas individuales con 50 asociaciones, entidades y personas de Sestao, de tal manera que nos han ido dando un pulso muy concreto de lo que es la realidad en multitud de áreas de Sestao. ¿Cuáles son los 5 ejes que el Partido Socialista proponemos a la ciudadanía de Sestao? El primero es el eje verde, Sestao para vivir. Un Sestao que mire a la ría. Hay una nueva visión de mirada a la ría, de recuperar la ría y de recuperar los ríos para la ciudadanía. O defenderemos el verde con uñas y dientes. Un Sestao para vivir que representa vivienda, nueva vivienda, vivienda asequible para jóvenes, ayudas a la rehabilitación de vivienda actual. Un Sestao que piensa en el deporte, que piensa en la cultura, que piensa en las posibilidades que ofrece ya hoy Sestao y más en el futuro a las familias para educar a nuestras hijas e hijos. Un eje azul, en segundo lugar, que es el Sestao de los cuidados, pensando en todas las personas vulnerables, en particular pensando en las personas mayores y sabiendo distinguir que en las personas mayores hay diferentes tramos. No es lo mismo los 60 años y un periodo de envejecimiento activo, lo mismo que acercándonos a los 80 años en los cuales hay unas situaciones de dependencia pronunciada y cómo ahí hay que articular un tipo de respuesta diferenciada y progresiva desde las instituciones a las diferentes situaciones. Un eje rojo, palanca para el empleo. Necesitamos una nueva visión, porque es verdad, como decía Ainhoa, que es muy importante, nosotros lo tenemos en el programa, el desarrollo de lo que es el polígono de la Naval, de lo que es el polígono Ibar-Zaharra, pero también es verdad que muchos de los empleos que van a haber en esas empresas no son de gente de Sestao, sino que son empleos a personas que reúnen de Vizcaya o de otros lados requisitos para la empleabilidad. Con lo cual tenemos que cambiar, si queremos promover el empleo en Sestao, tenemos que cambiar la óptica, una visión en la que lo importante es la empleabilidad de las personas para trabajar en Sestao o en la margen izquierda o en el Gran Bilbao o en el mundo, en Manchester o en Melbourne, ¿no? Entonces, a nosotros ahí queremos trabajar la formación y el empleo y hacer todo un trabajo de estudios sobre la empleabilidad y cómo fortalecer la empleabilidad de las personas individuales, de los jóvenes, de las personas con más dificultades de empleo en Sestao. Hay un elemento que también queremos impulsar, es a experimentar, que es la cultura industrial y la capacidad que la cultura industrial puede tener para atraer visitantes a Sestao. Vizcaya hoy tiene más visitantes que antaño y en un municipio cercano como Portugalete hay 120.000 visitantes anuales. Creemos que Sestao también puede sumarse al carro de lo que es el turismo industrial y de lo que es la fuente, el desarrollo económico que puede traer aparejado. No es es algo a experimentar, somos conscientes de ello. Un eje morado, y ya con esto acabo, que es un municipio igualitario. La mujer o la igualdad no es un área municipal, sino que es una transversal que lo cambia y que lo transforma todo. El deporte, hay que eliminar estereotipos. La escuela, más educación para la igualdad, porque estamos viendo retrocesos. Más formación científico-técnica para las jóvenes. La seguridad ciudadana, más delitos vinculados a la libertad sexual, más delitos vinculados a la violencia machista, o desde el punto de vista de la cultura, la memoria pública de las mujeres, como es el caso que hemos dado como mención de hija periodista Sabina de la Cruz. Ahí, además, asumimos el plan cuarto de igualdad que hemos aprobado y también unas propuestas nuevas como es el trabajo en la detección y prevención de la violencia con mayores de 60 años. Y por último, el eje verdinegro, que diríamos, que es el eje de un ayuntamiento más próximo y más transparente, con 3 propuestas importantes. Una, un defensor del ciudadano, una defensoría de la ciudadanía,
para tramitar quejas, un servicio muy importante, esta va a ser la primera medida de atención a la ciudadanía para ayudar a hacer la tramitación, la brecha digital que decía Ainhoa, hay que ayudar a las personas a superarla y finalmente la participación ciudadana a través de varias mesas en las que destacaré la mesa de socioeducativa y la mesa de la memoria histórica. Bueno, pues el Partido Socialista marcaba las prioridades con colores. Euskal Herria Bildu, Javi. Pues bien, nosotros también, por supuesto, hemos desarrollado un programa hablando con los vecinos, con las vecinas, con los barrios, con los agentes, etcétera, ¿no? Por supuesto, ha sido un proceso muy participativo y, por supuesto, nuestro programa también incluye pues, propuestas, ¿no? Propuestas ambiciosas y otras más realistas, ¿no? Propuestas de futuro y otras más concretas, ¿no? De todas maneras, estaba escuchando ahora a Ainhoa y a Carlos y yo firmaría todas estas cosas que han propuesto, las firmaría, quiero decir que estoy por votaros. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego me doy cuenta que quienes han estado gestionando durante años y décadas, años en el Ayuntamiento de Sestao y décadas en Diputación y en Gobierno Vasco, son los mismos que ahora nos hablan de que hay que asfaltar barrios. Hombre, se supone que hay que asfaltar barrios, ¿por qué no se han asfaltado, ¿no? Quiero decir, las mismas personas que están gestionando durante años nuestro pueblo, Vizcaya y el conjunto de la comunidad autónoma, en este caso, son las responsables de que haya actualmente 2.000 parados en Sestao. Quiero decir, no es una tormenta, no es una nube que ha venido y nos ha colocado 2.000 personas en el desempleo, sino que ha estado en manos de ellos y de ellas gestionar este tema, ¿no? Hablamos de empleo y efectivamente el problema del empleo es importante, ¿no? Nos pintan un futuro de colorinchus con el que firmaríamos todos. Quiero decir, algunas de las propuestas que propone ahora Carlos del Partido Socialista son propuestas que desde luego Euskal Herria Bildu ha defendido y va a defender siempre, ¿no? Hablamos de cinturones verdes, de mirar a la ría, etcétera. Claro, ¿quién puede estar en contra de eso? Pero el problema es de credibilidad. Quiero decir, las personas que han estado gestionando esto durante años son las responsables, efectivamente, de que mi barrio no esté asfaltado. Y ahora nos dice la alcaldesa actual en funciones, nos dice que va a asfaltar barrios. Pero es que eso hace falta decirlo, hace falta decir que hay que asfaltar. Entonces, no sé, yo estoy empezando a plantearme mi voto. Lo mismo no voto Euskal Herria Bildu, sino que me planteo pues, la posibilidad de que sigan gobernando tanto PSOE como PNV y entre ellos pues directamente pues consigan este futuro tan maravilloso que nos han pintado incluso de colorinchus, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Javi, Euskal Herria Bildu está en la oposición, también partido en la oposición, Elkarrekin Podemos. Al ser la última en intervenir en este primer punto, yo no sé si también va a coincidir, va a diverger o los puntos son similares, la diferencia está en cómo ejecutar ese futuro, cómo llevarlo a cabo las propuestas. Cuando quieras, Inma. Pues sí, yo creo que realmente las propuestas que hemos escuchado, como bien ha dicho Javi, las podemos firmar todos y todas, porque son propuestas, bueno, pues que surgen cada vez que hay una campaña electoral, han surgido en las anteriores y vuelven a salir en esta campaña electoral presente. Y en cuanto a los procesos de escucha, pues está muy bien realizar procesos de escucha cuando se acercan las elecciones, pero yo creo que los verdaderos procesos de escucha hay que hacerlos durante los 4 años. Es decir, está bien reunirse con la gente, llamar a la gente en las asociaciones y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que han visto, qué es lo que mejorarían, pero yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer durante los 4 años. Nosotros hemos estructurado el programa en torno a cuatro ejes. Un Sestao más habitable, un Sestao más justo, un Sestao para todos y todas y un Sestao más democrático. En el primer punto, un Sestao más habitable, lo que planteamos es una apuesta por la ciudad de los 15 minutos, para que todos los barrios tengan acceso a todos los servicios, a la cultura, al deporte, al ocio. Queremos también fomentar un consumo de alimentos de kilómetro cero e incluirlo en los comedores escolares. Bueno, también tenemos intención de crear un plan de soberanía energética sostenible, creando comunidades locales energéticas. En cuanto al punto segundo del Sestao más justo, lo que queremos es un municipio donde el acceso a todos los derechos básicos, como la sanidad, la educación, la vivienda, la energía, el empleo, pues no sea un privilegio. Queremos un pueblo que genere empleo y que éste sea de calidad y estable, porque hasta ahora lo que hemos tenido es una generación de empleo precario, dirigido única y exclusivamente o casi única y exclusivamente al tercer sector, y yo creo que Sestao necesita otro tipo de empleo. Queremos elaborar un plan de empleo garantizado, queremos contactar con las empresas, ver cuáles van a ser sus necesidades futuras de empleos y preparar
a nuestros jóvenes y a nuestros parados de larga duración para que puedan acceder a esos empleos. Y apostar también por la economía circular como alternativa de producción y de consumo. Aparte de crear un parque público de viviendas de alquiler social, queremos llegar hasta las 700 viviendas de alquiler social. En el apartado de un Sestao para todas, lo que queremos es promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Tenemos que tener un municipio que tome como referente los derechos humanos y no el interés privado. Pueblos que actúan por su infancia, por su juventud, que cuidan a los mayores, a las personas más vulnerables. Nosotros apostamos por la creación de la Casa de las Mujeres, algo que ya se ha incluido, pero que en principio no está demasiado definido, y nosotras creemos que la Casa de las Mujeres tiene que ser algo muy bien definido, es decir, que tenga las posibilidades de que ahí nos encontremos todas las mujeres, podamos discutir, debatir, hacer propuestas y conseguir un pueblo pues mucho más igualitario y mucho más, digamos, proclive a los derechos de las mujeres. Y crear un sistema público de cuidados. Está muy bien el servicio de ayuda a domicilio, está muy bien querer que no haya listas de espera en ese servicio, pero nosotras creemos que es mucho mejor gestionarlo desde lo público, ese y otros servicios. Hay que impulsar políticas, como ya he dicho, de vivienda y empleo, para que las personas jóvenes se puedan emancipar. Y hay que planificar el espacio público con criterios de igualdad. Por no extenderme más, hablaré de que queremos un Sestao más democrático y un ayuntamiento con las puertas abiertas, donde la gente sea verdaderamente parte de la política. Nosotras queremos crear el escaño número 22, es decir, el escaño ciudadano, de manera que todas las personas, ya sean a partir de asociaciones o de manera particular, puedan participar en el pleno. Y queremos también modificar y poner en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana, que aunque data del 2014 y fue modificado posteriormente, creo recordar que en el 2017, es un reglamento que no se ha puesto en marcha. Bien, hemos conocido por tanto las prioridades. Ahora entrando en materia, ¿qué queréis? ¿Cómo vais a hacer un municipio más atractivo, un Sestao más atractivo para vivir? La regeneración, que todos los barrios sean iguales, es decir, que no haya barrios de primera y de segunda, el tema de la vivienda, que ya ha salido también en alguna de las intervenciones. ¿Qué viene recogido en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, antes quisiera puntualizar a Javi, alcaldesa en funciones, no, soy la alcaldesa de Sestao, por puntualizarlo, y decirte que, bueno, de tu programa poco has presentado, no has presentado nada, no presentas propuestas, solo dices que no hacemos, que no hacemos. Bueno, hay que presentar el proyecto de que cada uno lleva. Nosotros en urbanismo y regeneración urbana planteamos y nos comprometemos a que los campos de Galindo, que es una de las actuaciones que quedaron pendientes de esta legislatura, empiecen ya a reformarse en septiembre. De hecho, nos han presentado ya el proyecto de urbanización, que se está consensuando con los clubs que van a ejercer en esos campos de fútbol, con una inversión de 3,4 millones. También se va a iniciar la plaza 8 de marzo en la zona de Chavarri, con ascensores para mejorar esa accesibilidad y poner la cota de Chavarri con la de Orise 6 y poder tener esa accesibilidad para las personas mayores, con otros 3 millones de inversión. Se va a comenzar ya la Alameda Las Llanas, que también es otro de los proyectos que estaba de la legislatura anterior y que no se ha podido llevar a cabo, y que ya nos entregan el proyecto de urbanización y se licitará la obra para finales de este verano. Y luego pues nos comprometemos, como te he dicho antes, pues a hacer diferentes actuaciones en barrios, ¿no?, para que todos vayan avanzando por igual. En Marconzaga se van a urbanizar y reurbanizar las calles de Buenavista, de Santiago Grasa, asfaltar Villamézaga, hacer mejoras en el parque de Marconzaga. En Cueto nos comprometemos con la mejora de la accesibilidad de Arturo Campión, de asfaltar las calles de Miguel Cervantes y de Concepción Arenal. En Rebonza, gracias a la construcción de la residencia, se va a urbanizar todo lo que es el entorno de Rebonza. En la zona centro haremos lo que es la calle de Izpuru, desde la parte del ayuntamiento hasta la zona de la farmacia, se va a asfaltar 25 de diciembre. Desde la Gran Vía hasta Chavarri se va a intervenir en los baños, en una de las zonas de una de las aceras que está sin asfaltar o sin urbanizar delante del Portopín. En Chavarri, con colaboración junto con el Gobierno vasco, como hemos venido haciendo durante muchos años, se van a seguir tirando infravivienda,
construyendo vivienda nueva, rehabilitando vivienda nueva, algunos edificios, reformando el parque del 8 de marzo, del de Vicente Díez, llevando a cabo el programa de Chavarri-Sestao en bici que acordamos entre todos los partidos políticos en un pleno para llevar a cabo una serie de actividades y una serie de proyectos que están incluidos dentro del programa de Chavarri-Sestao en bici. En la punta con la construcción de nuevas viviendas, de 180 viviendas también de la mano del Gobierno vasco con Visesa para mejorar, y luego ahí intervendrimos en la mejora de los accesos, porque ya se han mejorado. Se ha reurbanizado lo que es todo el muro de la avenida del Kaiku, se han mejorado todas esas aceras. Somos conscientes de que quedan parte de llevar a cabo de esa accesibilidad para que la gente pueda acceder hasta ese barrio de nueva construcción de una manera más accesible, pero también lo vamos a hacer en esta legislatura. Se van a poner una zona de juegos infantiles también demandada por los vecinos y entablaremos conversaciones con Diputación, aunque ya las hemos iniciado, para poder albergar una parada de autobús y que el acceso al municipio o al centro del municipio sea también más accesible. Luego en el Grupo del Carmen vamos a seguir modificando o cambiando todo lo que es las tuberías de abastecimiento de agua. Se han hecho ya 2 fases, estamos en la tercera, se hará la cuarta y la última y ya quedará todo hecho, y luego toda la accesibilidad también del Grupo de la Paz con los nuevos ascensores. Y luego en proyectos ya un poco más grandes, como he contado antes de la residencia y el pueblo sanitario, pues también tenemos junto de la mano de Diputación el tren lanzadera para unir las 2 riberas o las 2 orillas del río, de la margen, tanto la margen izquierda con la margen derecha, y unir la estación del metro de Sestao con el de Las Arenas, que va a ser en 4 minutos, un proyecto de Bizkaibici para tema de movilidad, pues para poner las bicicletas, para que la gente pueda usar la bicicleta como medio de transporte también y acceder o llegar a los pueblos que tenemos más o menos cercanos, a los nuevos 9 municipios que estamos incluidos de este programa, para poder llegar a Bilbao, a Leioa, a Las Arenas, a Sopelana. Bueno, pues tenemos también esa sostenibilidad y bueno, pues lo demás en el segundo turno. En el otro turno, Porque vale. no sé si vas a dejar algo para el resto de los intervinientes. Sí, Carlos. Consideraciones previas, porque Hacer en la referencia al turismo industrial que también había hecho Carlos, pero bueno. Digo que la previsión del método del programa creo que me tocaba a mí ahora haber iniciado este Sí, pero turno. no te preocupes que vais a Vale. tener el mismo Todos. turno de Bueno, intervención. y luego otra segunda apreciación, para lo que decía Javi antes, y es que parece que hablaba como que estuviéramos gobernando en coalición el PNV y el Partido Socialista. Eso se da, Sí, ¿no? esto se da, El gobierno vasco también. esto se da en otras vasco, sí. administraciones, pero desde luego en Sestao el Partido Nacionalista Vasco gobierna con una mayoría absoluta, y en ese sentido creo que no se nos puede identificar para nada. Estamos en la situación que no se nos puede identificar. Bien, hechas estas 2 apreciaciones, Gracias. voy con las propuestas, y así, bueno, pues haciendo un poco como siguiendo las manecillas del reloj. La primera propuesta en el ámbito de Albiz, de Miramar, es un parque natural en la campa del cementerio. Un parque verde, un parque con arbolado, un parque que sea un pulmón verde para Sestao. En él hay que estudiar la compatibilidad de un parking subterráneo con este parque natural, indudablemente bajando la reparación y la reforma inmediata de los campos de Galindo y lo que es la apertura del túnel de Galdames para el acceso peatonal y ciclable. En segundo lugar, y bajando a Sotera de la Mier, la recogida neumática de basuras, dando utilidad a los recogedores ya instalados hace 13 o 14 años y que, pues, sin embargo, pues, quedaron paralizados. Todo este sistema de recogida neumática, un sistema limpio, accesible, quedó paralizado por el PNV hace ya 12 años, porque hay que recordar que el PNV lleva gobernando en Sestao 12 años más 4 anteriores, y son 14 años ya, toda una época la que lleva gobernando con unos resultados pues bastante pobres. En tercer lugar,
la zona de baño y las actividades acuáticas en la Benedicta, por medio de un sistema de pantalanes, fuentes de chorros en el Parque de la Benedicta, un parque muy bonito, pero que tiene un poco uso y que hay que estudiar cómo activarlo, por ejemplo, a través de unas fuentes de chorros, el adecuado mantenimiento de los polideportivos, una cubierta ligera, retráctil para la piscina exterior, para poderla utilizar en el invierno. En cuarto lugar, la humanización de la Plaza de los Tres Concejos, la Plaza 8 de Marzo, que ha mencionado Ainhoa, y a la que pues quiero recordar que los proyectos más importantes que tiene Sestao en estos momentos, y podemos hablar de los 80 millones de euros que están consignados para desarrollo de proyectos importantes en la Punta, en la Casa del Escribano, en la Plaza 8 de Marzo, en la rehabilitación del Alto Horno. Todos estos proyectos, hay 73 millones que proceden precisamente de las administraciones socialistas, desde el ámbito del gobierno vasco, o desde el ámbito del gobierno de España, o desde el ámbito de la Diputación. La rehabilitación del Alto Horno y el Centro de Interpretación e Innovación de la Industria del Acero, que es la propuesta que nosotros hacemos, una propuesta creativa para la Escuela de Aprendices. Entraremos en las rutas europeas de patrimonio industrial. Continuando, vamos a Cueto, y ahí tenemos una propuesta que es muy importante, compartimos con lo que ha dicho Ainhoa, y es la residencia sociosanitaria en Rebonza, eso sí, añadiendo un parking, porque hay que resolver el problema del parking que se genera si construyes un edificio nuevo en relación al actual. Una escalera mecánica en Cueto, que ha sido una demanda larga a lo largo de toda la legislatura por parte del Grupo Municipal Socialista en la calle Arturo Campión. La mejora de la comunicación en la Punta. En la Punta no se pueden hacer casas sin no resolver el tema de las comunicaciones, y para eso promovemos un bus escolar, un servicio de bus escolar, para que en el horario de la mañana, en el horario de la tarde, pueda facilitarse el transporte de los niños y niñas a las escuelas del municipio. También una parada de autobús, dando apertura a lo que es el puente viejo de Baracaldo Sestao. Y vamos subiendo en la Gran Vía Baja. La gran cuestión es los mosquitos y los malos olores, y ahí está la intervención con 32 millones de euros del Gobierno de España en lo que es la cubierta de las cubetas de la depuradora de la Edar Galindo. Y subiendo, pues nos encontramos con, en la Gran Vía, hay una propuesta muy querida para nosotros, que es el Begoña Antxokia. La necesidad de un centro escénico amplio, multiusos, pues es largamente demandada en Sestao, y creemos que la iglesia de Begoña, que ahora ha dejado de tener el culto semanal, esta iglesia puede tener un uso público y puede ser ese gran lugar para el teatro, para el cine, para la danza, incluso para eventos, de una manera que las butacas pues sean de tipo abatible. Hay que resolver la accesibilidad. Y termino ya con, mirando a Marconzaga, mirando el conjunto del municipio, pues propuestas en las escuelas de comunidades energéticas y en los centros públicos, y asimismo la importancia de la atención a lo pequeño. Lo pequeño son baldosas, los pequeños son asfaltos, lo pequeño son asientos, ratas, lo pequeño pues son cosas que no son brillantes, pero que sin embargo son necesarias y sobre las cuales hay reclamaciones serias de los vecinos y vecinas de Sestao. Javi, en tu propuesta de urbanismo es también una legislatura de manos a la obra. Yo mañana mismo me ponía a asfaltar barrios si estuviera en mi mano. ¿Qué te iba a decir? Me salgo un poquito del guión. Quiero decir, yo entiendo que las personas que nos estén viendo seguramente pues, se llegarán incluso hasta aburrir de escuchar que todos estamos de acuerdo en grandes proyectos, ¿no? El problema es de cómo se ha gestionado hasta ahora o cómo se pretende gestionar, ¿no? Cuando me dicen a mí que no me presento mis propuestas, no es necesario. Quiero decir, tengo el programa aquí electoral, hay unos móviles, hay un QR, entras y hay 300 propuestas para mejorar la vida de todos los estadobarras, ¿no? Y además, Carlos también
pues ha defendido nuestras propuestas, porque al final el cinturón verde, la depuradora y todo eso, pues al final también son propuestas de Euskal Herria Bildu históricas, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Me sorprende que ahora mismo la alcaldesa, perdona por lo de en funciones, que me he equivocado, la alcaldesa en este momento y aspirante a la reelección, nos diga que pasado mañana se va a poner en marcha la urbanización de Alameda de las Llanas y que nos va a hacer la rehabilitación de los campos de Galindo, ¿no? Tengo aquí unas, mira, Alameda de las Llanas, 2015. El PNV aprobará un plan de inversiones para la legislatura con obras en todos los barrios de Sestao. El actual alcalde, candidato a la reelección, Josu Vergara. Se va a reurbanizar la Alameda de las Llanas, 2015. Va a ser, ¿cuándo va a ser? ¿El mes que viene? Vale. Campos de Galindo. Programa electoral 2015 del PNV. Actuar en los campos de fútbol de Galindo. Vale. En la depuradora, en esta misma tele, Josu Vergara, con el anterior diputado o con el actual diputado de Vizcaya, nos presentó unas cubiertas de flores de lavanda. Y a mí todavía el olor a flores de lavanda no me ha llegado, ¿no? Quiero decir, no podemos decir ahora que el gobierno del Estado español, en el que gobernáis y en el que conseguís a veces apoyo, dependiendo de lo que defendáis, por parte de nuestro grupo, nuestro parlamentario, no podemos decir ahora que el gobierno de España va a mandar no sé cuántos millones para cubrir la depuradora de la EDAR de Galindo, cuando llevamos desde mínimo 2015. Ha empezado la obra, ha empezado la obra. Bueno, ha empezado pero ya. llevamos desde 2015 sí, o no ha empezado exigiendo que eso se... Que ha empezado, te digo, sí, ha empezado. Pero llevamos o no desde 2015 Bien, exigiendo todos los estabarras, que efectivamente esa depuradora tenía que tener una solución a los problemas de los olores y de los mosquitos, ¿no? Quiero decir, que el papel lo soporta todo. Los programas electorales, como vemos, como estamos viendo, lo soporta absolutamente todo. El problema, lo vuelvo a decir, es de credibilidad, ¿no? Y cuando me dices que efectivamente no habéis gobernado en el Ayuntamiento de Sestao, pues mira, te emplazo a que digas qué vas a hacer una vez conocidos los resultados del 28 de mayo, si efectivamente vas a tener la autonomía suficiente como para decidir y apostar por una nueva mayoría más de izquierdas, más Eso feminista. tiene una respuesta fácil, ¿eh? Vamos a dejarlo para luego porque esto entra en capítulo de pactos, ahora, ¿no? Como hicisteis, como habéis hecho en Baracaldo, que decíais que no, y al final Retortillo dijo que sí, o como habéis hecho durante muchos años, lo vuelvo a repetir, en Diputación y en Gobierno Vasco, ¿no? Es una cosa que nos gustaría que nos aclararas, y sobre todo a los votantes potenciales del Partido Socialista, ¿no? Porque respetando a los votantes. Claro, sí, pero cuando yo voto, hay quiero que saber a los votantes. Qué van a hacer con ese voto mío. Todo tiene su tiempo. Que termine Javi para poder escuchar a Inmaculada. Pues adelante Inmaculada, luego abrimos un turno de réplica en este sentido. Bueno, yo tampoco voy a hacer desgranar aquí medidas una por una, pues porque creo que es un poco aburrido y que creo que hay otros cauces para que la ciudadanía conozca al detalle los programas electorales. Simplemente que en urbanismo y movilidad sostenible nuestra propuesta, como ya he dicho al principio, se basa un poco en la filosofía de la ciudad de los 15 minutos, que es el planeamiento urbanístico que propone que la mayoría de los servicios y de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas pues están a distancias que se puedan hacer caminando o en bici. Hay experiencias de ese tipo que se han aplicado en París, en Buenos Aires, en Milán, en Barcelona. Y tenemos un ejemplo aquí, que es el de Pontevedra, que desde hace 3 décadas ya lleva aplicando esta filosofía y la verdad es que les ha funcionado muy bien porque Pontevedra es un ejemplo de movilidad sostenible, es un ejemplo de peatonalización y de ciudad calmada en la que la gente puede funcionar. De hecho, a nivel de comercio, que muchas veces se dice que cuando peatonalizas, pues que el comercio sufre, es lo contrario. Es decir, la gente que compra, la gente que entra a los comercios es la gente que va andando, que pasea, no la gente que va en coche. Y esa es una apuesta nuestra. Queremos también renaturalizar los espacios públicos, más allá del cinturón verde, que creo que todos estamos de acuerdo y que es una cosa que no es de ahora, sino que yo creo recordar que lo he oído desde los años 80, lo de construir el cinturón verde, cuando se hizo el Parque de las Camporras, cuando se hizo el Parque de la Benedita, ya se hablaba de hacer un cinturón verde. Lo que pasa es que ahí se quedó, es decir, lo que queda por urbanizar, que son toda la zona, digamos, de la ladera sur, de Galindo, toda esa zona de Simondrogas hasta la desembocadura del río en la ría, bueno, pues eso que en principio se contemplaba, pues es algo que se ha quedado sin hacer también, como otras tantas cosas. Igualmente en la ladera norte, que es la ladera de donde está la acería y los antiguos terrenos de la naval, pues todo eso también lleva muchos años prometiéndose que se va a urbanizar y que se va a rematar el anillo verde, pero de momento pues no lo hemos visto. Cuando digo renaturalización de espacios públicos me refiero a
a políticas de pequeño formato, ¿no? Tenemos muchas zonas en Sestao, muchos parques, empezando por el propio parque del Casco, que son unos bloques de hormigón, que en invierno hace mucho frío y que en verano da el sol de justicia y no hay quien esté a ciertas horas. Y para hacer barrio, para socializar, para que la gente pueda estar a gusto, lo que hace falta es crear zonas de sombra, crear zonas amables. ¿Cómo se puede hacer? Pues es muy barato, yo creo que eso es muy barato. Se ponen unas pérgolas, se ponen un arbolado, digamos, de pequeño formato, se ponen unas plantas trepadoras y se crea una cubierta vegetal que, bueno, pues para que la gente se pueda estar ahí tranquilamente sentada y, bueno, pues disfrute un poco no solo ya de los espacios centrales. Se me ocurre también una plaza que hay en Cueto que también es puro hormigón, y seguro que si me pongo a pensar saldrían unas cuantas más en los barrios. Zonas que por las dificultades que crean a veces los parkings subterráneos, pues luego no se puede, digamos, poner árboles de gran formato, césped, y al final pues nos encontramos con eso, pues con unos parques duros, en los que la verdad es que no es agradable estar, y eso sí que creo que es importante. Y luego pues el tema del aparcamiento me parece que es un tema muy importante. Nosotras hemos detectado, y creo que todos los que estamos aquí podemos decir que es así, que en Sestao, tanto en el parking de las canteras como en el parking detrás del cementerio, hay muchísimos coches aparcados que no son de personas de Sestao. Es decir, hay muchísimos coches que ocupan plazas que son de propietarios que no pagan el impuesto de vehículos en Sestao. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, pues nosotras planteamos, lo primero, hacer parkings disuasorios, aprovechar terrenos en desuso, como pueden ser terrenos en la zona de Simón Drogas Urbinaga, para hacer parkings disuasorios conectados con el metro, para que las personas que vienen de otros lugares en los que no tienen acceso o tanto acceso al transporte público, vienen a dejar el coche para luego dirigirse a sus puestos de trabajo, puedan aparcar ahí. Incluso planteamos la posibilidad, que ya existe en otros pueblos, de que haya una tarjeta de residente y de que haya en todos los parkings y en las calles de Sestao plazas reservadas única y exclusivamente para las personas que pagan el impuesto en Sestao, habiendo, por supuesto, también dedicando plazas a otros, o sea, a los que vienen de fuera, pero que haya plazas reservadas para los residentes. Y luego, finalmente, por no decir nada más, o sea, por no extenderme mucho, decir que lo del bus eléctrico urbano, ese del que todos hablamos, fuimos nosotras las primeras que lo planteamos como enmienda hace muchos años ya a los presupuestos. Al principio nos miraban como si fuera una propuesta extraterrestre. Pero bueno, como nos ha pasado ya en muchas otras ocasiones, y nos ha pasado muchas veces en el Gobierno del Estado con el Partido Socialista, que nos dicen que esto no se puede hacer, pero bueno, nosotras RQR, vamos trabajando y trabajando hasta que al final, pues los partidos que gobiernan asumen esas cosas. Y simplemente, el tema del Servicio Foral de Alquiler de Bicicletas, parece que se va a poner en marcha en breve, ¿no? Tal y como lo has dicho. Pero yo creo que si solo se contempla como servicio para el ocio, para circular con los bidegores, no es nuestro proyecto. Entonces, pero si se contempla como algo, como lo que has dicho tú, para poder esto, creo que hay que buscar la manera de hacer rutas ciclables y de proteger a los ciclistas en las calles de nuestro pueblo. Lo tenemos un poco difícil porque hemos apretado tanto las calles, hemos dejado las calles de una dirección, en algunas de una dirección y con los dos lados para aparcar, que lo tenemos difícil. Pero yo creo que si no lo hacemos, al final la bicicleta va a ser para el ocio solo, y la bicicleta tiene que ser un medio de transporte sostenible para ir de un lado a otro, para ir al trabajo, para ir a las compras, para ir de visita y para todo. Un minuto para cada uno para apostillar o contrastar alguna de las propuestas que habéis escuchado de vuestros compañeros de mesa. Ainhoa. Bueno, pues yo, por empezar por Carlos, el Partido Socialista, somos conscientes de que mucho del dinero y de las inversiones vienen del Gobierno vasco en coalición PNV con el Partido Socialista, que las que vienen del Estado son por enmiendas que ha metido el Partido Nacionalista Vasco, si no igual no habrían llegado hasta aquí. Y claro, que muchas de las subvenciones que vienen de los departamentos que son del Partido Socialista, hay que presentarse a esas subvenciones, hay que realizar el trabajo y hacer las propuestas desde el Ayuntamiento y desde el equipo de gobierno.
Luego, por apuntillar también lo de Javi, de Bildu, que dice que se pondría a hacer asfaltados ahora. Es que según lo cuentas, que no cuentas, como te he dicho, nada de tu programa, sino de todo lo que se ha dejado de hacer o no se ha podido hacer o acometer, parece que estamos viviendo en un Sestao con las calles sin asfaltar, con todo destruido, con todo derribado, y no sé, que vais a llegar ahora vosotros aquí con una varita mágica y de repente de la noche a la mañana se va a hacer de todo. Y va a ser todo idílico y maravilloso. Las cosas cuestan. Todos estos años que has dicho que se han planteado proyectos es porque cuestan sacarlos y hacerlos realidad, porque hay muchos años de trabajo por detrás hasta que se llegan a concluir las cosas y los proyectos. Pero claro, para eso hay que estar también en el ayuntamiento, saber cómo funciona y saber todo. Y siempre decís eso, exigimos, exigimos, exigimos. Habéis estado 4 años en esta legislatura, sobre todo Javi, tú, compartiéndonos con nosotros, y propuestas vuestras, poquitas, contadas con una mano. Y luego, bueno, pues de Inmaculada, del Podemos, al principio, en la primera intervención que has tenido, parecía que estaba escuchando la intervención que hizo la alcaldable de Podemos a Bilbao en la ETV, porque han sido los mismos objetivos, con las mismas ideas y con las mismas definiciones. Bueno, luego ya te has bajado un poco más a Sestao, compartimos muchas cosas. El tema de la bicicleta, lo he dicho yo desde el principio también, que no es un medio de ocio, sino que tiene que ser el medio de transporte para poder trabajar. Y bueno, la ciclable sí va a ser difícil llevarla a cabo, pero bueno, no tiene por qué ser solo caminos de Bidegorri, se pueden compatibilizar vehículos con bicicletas, como se está haciendo también en muchos otros ayuntamientos, como se da en Llodio, en Vitoria, en Bilbao, que se comparte el mismo carril, bici con automóvil. Carlos también. Sí, yo diría que la política municipal no es solo urbanismo, sino que hay servicios sociales, hay educación, hay cultura, y creo que en ese sentido hay deporte, y entonces no tenemos que enfocarnos solo. Hay propuestas que tenemos en el ámbito social, la propuesta de crear un centro de escucha con un equipo para acompañar en el bienestar emocional. Esta es una propuesta importante. También que el trabajo social, a veces muy burocrático, de los servicios sociales, hay que fortalecer el músculo de lo que es el acompañamiento a las personas, a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Desde el punto de vista de las escuelas, tenemos una propuesta. Dentro de la nueva reforma de la enseñanza hay unas competencias, la competencia ciudadana, que el sistema educativo y el proceso educativo debe impulsar, y para eso creo que los ayuntamientos tenemos que tender la mano a los centros educativos a través de lo que son programas de aprendizaje, servicio, en torno a temas como medio ambiente, en torno a temas de solidaridad, en torno a cuestiones de hábitos saludables. El deporte es un bien público, educa, da salud, el deporte crea vínculo social, hace inclusión social, el deporte nos pone a Sestao en el mundo, o al menos en España, ¿no? Entonces creo que requiere unos equipamientos, requiere unas ayudas y requiere un apoyo desde esta consideración de que no solo es una actividad privada de divertimento, sino que es un bien público. Y la cultura, pues creemos que en torno a los proyectos del Begoña Antxokia, en torno al proyecto de la Escuela de Aprendices del Horno Alto, esto nos va a necesitar fortalecer el músculo que el ayuntamiento tiene en materia cultural. Bueno, pues Euskal Herria Bildu, si quieres contrastar algo de lo que hayas escuchado, sí, o nuevas propuestas como ha hecho Carlos ahora. No, efectivamente no, que me sorprende sin más, ¿no? Quiero decir, yo lo de las bicicletas me parece que es un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? Me dice la actual alcaldesa y aspirante también a renovación en el título, ¿no? Me dice que Euskal Herria Bildu ha hecho una o ninguna propuesta, que se puede contar con los dedos de la mano. Yo creo que se ha equivocado. Yo creo que es que, como tienen la mayoría absoluta durante muchos años, lo que pasa es que no han escuchado ninguna. No han escuchado ninguna, y entonces pues no ha salido ni contarlas, ¿no? Por ejemplo, Txabarri-Sestao on-bici, ¿no? ¿De quién es la propuesta de esa comisión especial que se ha creado? Euskal Herria Bildu. Si no llega a ser por Euskal Herria Bildu, esa comisión especial que trata la problemática especial de ese barrio de Txabarri, nunca se habría creado y nunca se la habría tratado de forma diferenciada, ¿no?
En relación a esa comisión, Euskal Herria Bildu siempre ha dicho que tiene dos patas, una que se está acometiendo con cierta lentitud, pero bueno, se está acometiendo, hay que reconocerlo, de reurbanización y de rehabilitación, ¿no?, de lo que es el espacio urbano y de viviendas, etcétera, ¿no?, con mucha lentitud, pero se está haciendo, ¿no? Y Euskal Herria Bildu, cuando propuso esta comisión, también propuso que efectivamente había una segunda pata que para nosotros es fundamental, que es la parte social, la parte de convivencia y de integración, ¿no? Y en esa segunda pata es donde el Ayuntamiento de Sestao, porque no tiene medios, pero el Ayuntamiento de Sestao no ha conseguido avanzar, ¿no? Se hacen efectivamente actuaciones puntuales a lo largo del año, alguna fiesta, se ponen pistas de hielo, etcétera, ¿no?, o de curling, ¿no?, como esto, ¿no?, se hacen fotos, todos quedamos allí estupendamente, pero en realidad no era la propuesta de Euskal Herria Bildu en ese momento, ¿no? Euskal Herria Bildu apostaba porque esos programas de convivencia, de integración, etcétera, tuvieran una continuación en el tiempo, se apostara por ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Hace 2 semanas, si no me equivoco, ya tuvimos una reunión especial de esa comisión, que como digo fue propuesta de Euskal Herria Bildu, una más para contar con la manita, y en esa comisión creo que todos acordamos que efectivamente hay cosas que se tienen que sacar del debate del político habitual y mucho más de un debate electoral donde efectivamente pues nos tiramos un poco los trastos unos todos a la cabeza, ¿no? Las cosas cuando son importantes hay que sacarlas de ese contexto y hay que apostar por ellas definitivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que se nos dice que efectivamente para desarrollar esa segunda pata no tenemos dinero. El Ayuntamiento de Sestao, los vecinos y vecinas tienen que ser conscientes de que efectivamente no tiene dinero ni para eso ni para otras muchas actuaciones, ¿no? Y que cuando acudimos a la Diputación, donde efectivamente gobierna el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco durante muchos años, cuando acudimos a la Diputación nos dice que para barrios vulnerables, en este caso, pues no hay dinero, ¿no? ¿Qué sucede cuando va el PNV o va el Partido Socialista a la Diputación y solicita recursos para llevar a cabo esa segunda pata social en ese barrio de Etxabarri? Pues que les dicen que no hay dinero. ¿Qué sucede? ¿Por qué la alcaldesa, en ese caso, que se supone que representa a los vecinos y mira por los intereses de los vecinos de Sestabarras, ¿por qué no sale públicamente a decir que la Diputación no ofrece ayudas ni subvenciones para desarrollar esa segunda pata social, ¿no? Quiero decir, yo, Javi González, como alcalde de Sestao en un futuro, sí, cuando solicito ese tipo de ayudas, ese tipo de subvenciones desde otras instituciones me las niegan, tengo que tener la responsabilidad de decírselo a mis vecinos y mis vecinas, aunque sean de mi propio partido político, porque no estamos hablando de intereses ni personales ni de partidos políticos, estamos hablando efectivamente del bienestar de las personas, ¿no? Y de los intereses de Sestao. Eso es. Inmaculada. Sí, yo por abundar un poco en el tema de Etxabarri y en el tema de cómo se ha llevado el tema de Etxabarri y Sestao en bici, que tengo que reconocer evidentemente que fue una propuesta de Bildu. Yo recuerdo que en la legislatura anterior, o quizá en la anterior todavía, creo que fue en la de 2015-2019 o incluso antes, existía en la Policía Municipal un equipo de mediación que la verdad es que obtuvo muy buenos resultados. Eran un equipo especializado, formado, que se dedicaba un poco a mediar entre los conflictos vecinales, entre pequeñas, digamos, disputas, y que la verdad es que tuvo muy buenos resultados. Bueno, pues cuando llegó el PNV al gobierno lo diluyó y dijo, no, es que ahora todos los policías municipales van a ser mediadores. Bueno, si comparamos lo que se hizo con ese equipo y lo que se ha hecho después, pues la diferencia es clarísima, es decir, aquello funcionó, lo de ahora no funciona. Eso por un lado, y luego también el tema de los educadores sociales. Las veces que ha habido personas en el barrio trabajando, digamos, en lo social, ha sido porque ha habido programas y han estado subvencionados. En cuanto la subvención falta, esos programas desaparecen y a nosotros nos parece que eso tiene que ser una prioridad, es decir, que esos programas tienen que ser continuos y no pueden estar al albur de las subvenciones. La alcaldesa nos ha hablado de no sé cuántos millones para esto, no sé cuántos millones para esto, no sé cuántos millones para lo otro. Bueno, está muy bien, a mí que se consigan millones para hacer las cosas, luego quizá podemos poner en cuestión qué cosas y cómo se hacen, pero bueno, que venga el dinero para poder hacer un pueblo mejor es correcto, pero creo que también habría que haber, no millones, porque no hacen falta millones, sino presupuestos más modestos, subvenciones que se pueden pedir y que habría que dedicar dinero precisamente a eso, es decir, a asegurar
un equipo de educadores sociales que con continuidad en el tiempo trabaje en el barrio, y esa es una de nuestras propuestas. Y luego, en cuanto a la vivienda, pues que no hemos entrado mucho en ello, simplemente creo que hemos y ya dicho... se va a quedar al margen, porque No, que vista quiero la decir hora, que hemos dicho todos que hace falta vivienda. Yo nosotros realmente lo que creemos es que hace falta vivienda de alquiler social. Lo que no podemos hacer es construir vivienda libre de 300.000, 400.000 euros cuando tenemos una realidad social y económica en el pueblo que ¿quién se puede comprar una vivienda de ese precio? Pues solo se puede comprar una vivienda de ese precio quien sean una pareja o una familia en la que entren 2 sueldos buenos, o el que tenga un inmueble para vender y con eso pueda dar la entrada y acceder a esto. Pero la mayor parte de la gente, digamos, de las familias con un sueldo solo, o las personas jóvenes con un trabajo precario y con poca estabilidad, pues la verdad es que no pueden acceder. Me arriesgo a decir de todas formas, para terminar este apartado, que todos vais a estar de acuerdo en la necesidad de construir vivienda de alquiler social, especialmente dedicada a los jóvenes para que se queden en el municipio. Sí, 80 sí, viviendas sí, están ya desde la Consejería de Vivienda 180. con Iñaki Arriola. 180. 80 para jóvenes, Para 80 para jóvenes, sí. jóvenes. Pero en total 180. He respondido con precisión, 80 Bueno, para jóvenes. vamos a empezar con Carlos, el segundo de los apartados, que es el de la seguridad ciudadana. Esta percepción que necesitamos los vecinos, los colectivos, de forma individual, las mujeres, sentirnos seguras en nuestras calles. ¿Cuáles son las políticas públicas que plantea el Partido Socialista para hacer de Sestao un municipio más seguro? Bueno, lo primero que hay que decir es que la seguridad es un tema fundamental. En psicología hay una teoría de las pirámides de necesidades de Maslow, que habla de que hay unas necesidades básicas que son las fisiológicas, pues comer, calor, y a continuación es la de la seguridad de la persona, la seguridad de los bienes. Entonces es un tema con el que no se puede subestimar y no se puede frivolizar. Y en ese sentido, pues vivir con inseguridad deteriora, desequilibra a la propia persona, y vivir con inseguridad deteriora la convivencia social. Y ahí tenemos el caso, pues, que ha salido en los medios, pues, de un vecino, pues, que ha prendido fuego a contenedores, a fachadas, a portal. Ciertamente vivir en esa situación, pues yo creo que es como para irritarse, es como para movilizarse, y es como para decir se acabó con esta situación. Se busca el ayuntamiento en esos casos, dame una solución. Y en estos casos yo diría que hay cosas que efectivamente igual no son competencia directa del ayuntamiento, pero yo ahí aplico una máxima que es: no es de mi competencia, pero es de mi incumbencia. Es decir, que hay cuestiones que igual tienen que acabar resolviendo los jueces, pero al ayuntamiento toca reclamar a los jueces que intervengan, que lo hagan con celeridad, y creo que no hay que dejar al ciudadano, la ciudadana, con un sentimiento de desprotección y de que aquí la institución pues no me hace ni caso, que es la institución más próxima y que es la institución más cercana. Yo, en el tema de seguridad, creo que una política sobre esta materia hay que construirla sobre el rigor de los datos, no hacer así generalizaciones. Y los datos son que en Sestao tenemos mejores ratios de seguridad que en Baracaldo, por ejemplo, pero atención, porque en los últimos 4 años ha habido un incremento, y ha habido un incremento de un 15%. Si lo comparamos con otros municipios, por ejemplo Trapagarán, ahí ha habido un incremento de un 6%, con lo cual no podemos quedarnos con la tranquilidad, sino que hay que reforzar. Hay que reforzar medidas y políticas de seguridad también distinguiendo los diferentes tipos de delitos que hay, porque no todos los delitos requieren luego el mismo tipo de intervención o el mismo tipo de políticas. Así, por ejemplo, pues lo que es delitos pues de robo, que haya habido un incremento muy fuerte, de un 55% en estos 4 años en robo. En este campo hace falta videovigilancia, hay que aumentar la videovigilancia, hay que aumentar la presencia policial. Creemos que hay que estudiar la posibilidad de las motos, porque a la hora de moverte con rapidez, a la hora de acercarte al vecino, pues el vehículo moto puede ser mejor que el coche así cerrado con cristales oscuros. En el ámbito
de lo que es los hurtos, hay también políticas que tienen que ver con evitar zonas de abandono, zonas en las que no hay seguridad, lonjas cerradas, persianas echadas, todo ese tipo de medidas, también de activación de los bajos de las viviendas en barrios, pues es un elemento importante que contribuye a la seguridad. Hay luego otro tipo de delitos, por ejemplo, los que están vinculados a la libertad sexual, los delitos vinculados a la violencia machista, que estos requieren, junto a medidas de tipo policial, requieren una labor de acción ciudadana, de movilización, de concienciación, de educación muy fuerte, en la que es capital la alianza entre colegios, entre centros educativos, entre el movimiento feminista y el conjunto del movimiento asociativo y lo que es la institución municipal. Y luego, por último... Sí, brevemente, por sí, favor. Hay un ámbito de preocupación que es el ámbito de violencia familiar, lesiones, malos tratos de una manera habitual, que estamos hablando de 100 y pico casos que se han ido dando, 170, 150 a lo largo de estos años. Entonces, ahí hay que articular desde el punto de vista político también lo que son los seguimientos de los servicios sociales a la hora de detectar de manera precoz, en el caso de menores, principalmente, las situaciones que puedan darse, servicios sociales y educativos. Con lo cual, hace falta más seguridad, mejorar las ratios de seguridad, hace falta que haya respeto a las normas de convivencia y hace falta, en último término, articular medidas diferenciadas para los diferentes tipos de inseguridad que se dan en el municipio. Le voy a hacer a Javi una pregunta concreta. ¿Se está un municipio seguro? Mira, yo, si hablamos de seguridad, a mí me gustaría tener seguridad en que voy a poder pagar la hipoteca en la próxima renovación. Me gustaría también tener seguridad cuando llamo a Osakidetza para que me atienda un médico y no me dé la cita para dentro de 2 semanas, ¿no? Ese tipo de seguridad también me gustaría tener como ciudadano y como ciudadana, ¿no? Si hablamos de delincuencia, que es otro tema, pues efectivamente yo creo que los datos, los ha comentado un poco Carlos anteriormente, tampoco son para alarmarse, ¿no? Muchas veces desde los medios de comunicación o desde las noticias un poquito más, digamos, más destacadas de los medios de comunicación, pues se trasladan sensaciones que luego las estadísticas afortunadamente no reflejan o desmienten directamente, ¿no? Eso también es una labor de todos, ¿no? Y luego, pues en cuanto al tema de la delincuencia, si me permitís, pues efectivamente es todo eso, ¿no? Es educación, es prevención, es coordinación de cuerpos policiales, ¿no? Tenemos la Ertzaintza y tenemos a los policías municipales, es formación de los propios agentes de la Policía Municipal, formación sobre todo en violencia de género, ¿no? Es también el modelo policial, efectivamente, yo no sé si en moto o andando, pero la presencia policial más amable y más cercana al ciudadano y a la ciudadana tiene que ser una realidad, y eso no es así. Y es también el tener en cuenta que la Policía Municipal en Sestao es uno de los, digamos, ¿cómo se dice?, una de las partes del funcionariado del Ayuntamiento de Sestao que más problemas de absentismo tiene, ¿no? ¿Qué pasa con la Policía Municipal? Y esto es otra de las propuestas de Euskal Herria Bildu, que se nos dijo que no tenía ninguna importancia ni ninguna urgencia, ¿no? Euskal Herria Bildu ya hace tiempo que recibió las quejas efectivamente de los propios policías municipales porque carecen estos policías municipales de una ordenanza interna, de tal manera que están en el albur de decisiones arbitrarias de quién ocupa qué servicios, en qué momento, etcétera, ¿no? Y la plantilla de la Policía Municipal en Sestao, que efectivamente no tiene una ordenanza municipal interna y que la alcaldesa nos dijo que no era una urgencia y que no había ninguna dificultad, y eso que lo planteamos nosotros como propuesta, pues efectivamente se producen temas graves de absentismo, sobre todo derivados de esa inseguridad que los propios policías municipales tienen dentro de su propio cuerpo, ¿no? Ese absentismo tiene mucho que ver con el estrés que padecen y con la falta de seguridad y digamos, no quiero ser... bueno, sí, pues eso, sin más, cuando una persona está no está a gusto trabajando dentro de un cuerpo tan importante como es el de la Policía Municipal, pues porque no sabe efectivamente a qué atenerse, pues porque nota
que sus cualificaciones no son reconocidas porque siempre pasa alguien por encima de él cuando no debe, etcétera, 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 pues los propios policías municipales han venido donde Euskal Herria Bildu y también donde Podemos, que también presentó la moción conjunta con nosotros, han venido a decirnos efectivamente que necesitan también ellos tener seguridad porque no se sienten nada arropados ni por la alcaldesa ni por sus mandos. Adelante, Inma. Sí, bueno, nosotros planteamos la seguridad ciudadana con una mirada integral, no solo hacia los delitos puramente y hacia las personas que los cometen, sino hacia la prevención y hacia la educación. Tenemos un cuerpo de policía municipal que estadísticamente dice que tenemos 2,33 agentes por 1000 habitantes. Es el mayor de toda la margen izquierda. Pero, curiosamente, habiendo muchos policías municipales que en principio podrían perfectamente cubrir y patrullar y desarrollar sus funciones en el pueblo, pues quiero contar algo que ha pasado hoy mismo. Hoy mismo ha habido un intento de robo en un bar de madrugada y una persona que lo ha visto ha llamado a la policía municipal para advertir y en la policía municipal lo que le han dicho, o lo que le han contestado a esta persona es que no tenían patrulla disponible y que por favor llame a la Ertzaintza. A mí me parece que eso no es una respuesta que la policía municipal puede dar a un vecino o una vecina de ese estado. Y eso es algo que lo cuento porque ha pasado hoy, pero que en mi experiencia personal también me ha sucedido. Entonces, pues creo que hay que hacer una reordenación, es decir, primero hay que hacer el reglamento para que los policías municipales sepan perfectamente a qué atenerse, sepan cuáles son sus funciones, cuáles son sus turnos, cuál es la jerarquía, organizar muy bien todas las funciones, en eso por supuesto, pero que también hay que hacer otro tipo de acciones, me refiero en cuanto a prevenir y educar. Yo creo que cada euro invertido en políticas de reinserción educativa, de reinserción social y de educación cívica de todas estas personas que cometen delitos, pues revierte en conjunto de la sociedad. Creo que es una buena inversión. Creo que en un pueblo próspero, en el que todo el mundo tiene más o menos asegurada una vida digna, los ratios de delincuencia, sobre todo en el delito pequeño, contra la propiedad o esto, sí, pues, robo de móviles, de carteras, yo creo que esos niveles de delincuencia se reducen. Y luego también me parece muy importante el tema de la justicia restaurativa o reparadora, que creo que con el traslado de las competencias de prisiones y que se hizo del gobierno del Estado al gobierno autonómico, algo se planteó en ese sentido de hacer, digamos, de extender ese tipo de justicia restaurativa o reparadora, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que el pequeño delincuente, el menor que empieza a delinquir o el joven que ya lleva unos cuantos delitos de este tipo, pues se le ponga un poco delante de su responsabilidad y se le haga de alguna manera reparar el daño. A ver, pues también hablamos de seguridad con el PNV. Sí, yo creo que Sestao no es un municipio inseguro, no lo creo, de hecho la estadística, como bien decimos todos, así lo da. El incremento es muy pequeñito, sí que ha habido un repunte, como ha dicho Carlos, en ciertos actos delictivos de robo, sobre todo en empresas, bueno, que eso tampoco genera mucha alarma social, y nos mantenemos más o menos en la media que se mantiene dentro de lo que son la memoria que hace el Ertzaintza de Sestao, donde entramos Barakaldo, Sestao y Trápaga, o lo que hace Muskiz con Santurtzi y Portu, pues andamos parecidos o incluso por debajo de los ratios que tienen otros municipios, ¿no?, colindantes. Sí, es verdad que nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando porque Sestao sea más seguro, porque siempre tenemos ese ámbito de mejora y creo que tenemos que trabajar en él. Y creemos que tenemos que tener la colaboración que ya existe con la Ertzaintza, pero que siga mejorando y que siga siendo una relación, vamos a decir, natural, cotidiana y del día a día. Y luego, pues la policía que sea más cercana, más preventiva, que no den esas contestaciones por teléfono, evidentemente. Creo que eso no está pues bien visto, no está bien ni en Sestao ni en ningún sitio, pero bueno, pues eso son cosas que hay que corregir. Y sí de dotar a la policía de más medios, tanto en materiales, que son necesarios y que nos están demandando también, como en tema de formación, que también lo ha recogido Javi. Luego hacer campañas de prevención para prevenir antes de que llegue a pasar el delito,
campañas de concienciación, de sensibilización y también de campañas de civismo, porque muchas de las cosas que se dan son por temas incívicos, que son, no son delitos, sino que son cosas del día a día, de ordenanzas municipales, que yo creo que con un poco de educación, y ya no solo educación desde el ayuntamiento, sino educación desde las propias casas y domicilios, se puede dar para evitar esas cosas, ¿no? Y luego, pues eso, pedir, porque yo creo que la policía en Sestao trabaja bien, los resultados que tenemos son buenos, trabajan con profesionalidad, pero que luego cuando llegan muchos casos a la judicatura, creo que tiene que ser más ágil y que tiene que ser más contundente. El caso lo ha contado también Carlos con el tema de la persona que teníamos incendiando los contenedores, que casi, bueno, ha puesto en peligro una vivienda en lo que es Juan Crisóstomo Arriaga, con la problemática que han tenido esos vecinos de vivir ahí, y que el ayuntamiento, en cuanto vinieron, les ayudamos, agilizamos informes al juzgado para intentar, y bueno, pues al final han tenido buenos resultados, ¿no? Pero sin tener que llegar a esos extremos, yo creo que hay que evitar antes, y que también cuando a una persona se le ha detenido en reiteradas ocasiones con los mismos casos y llega el juez una y otra vez, una y otra vez y una otra vez, la judicatura ahí tiene que ser más ágil y más contundente. Ese es un tema que hemos hablado también desde aquí, desde Tele7. Llegados a este punto, es el momento en el que los partidos políticos, representados por sus candidatos a la alcaldía, piden el voto a los ciudadanos. Lo hacemos, como siempre, de menor a mayor. El Elkarrekin Podemos en esta legislatura ha tenido 2 concejales de 21, que es el total. Inmaculada Arias, la candidata a la alcaldía, pues tiene ahí la cámara para dirigirse al vecino de Sestao y pedirle el voto. Estimados vecinos y estimadas vecinas, ¿cuántas veces os han dicho que no se puede? Que lo mejor es seguir haciendo las mismas políticas y que no hay posibilidad de cambiar. Nos lo repiten a diario, pero nosotras ya nos lo creemos. Este domingo les vamos a demostrar que sí se puede. Que el Elkarrekin Podemos, allí donde hemos gobernado, en Rentería, en Irún, en Galdácano, en el gobierno del Estado, hemos hecho posible hacer política en defensa de lo público. Política que mejora y dignifica la vida de todos y de todas, la vida de la comunidad. Por eso quiero pediros 2 cosas. La primera, que vayáis a votar este domingo. Que vuestro voto vale lo mismo que el de aquellos que solo miran por sus intereses particulares, por sus beneficios, o de las empresas amigas. Y que llenéis las urnas de votos progresistas, de votos de izquierdas, porque son garantía de gobiernos del pueblo, de gobiernos democráticos, de gobiernos abiertos y transparentes. Este domingo vota el Elkarrekin Podemos. Bildu en esta legislatura ha tenido 3 concejales. Javi González, como hemos visto y le hemos escuchado, es el candidato a la alcaldía. Adelante también con tu petición de voto. Javi González se va a poner las gafas porque si no, no lee lo que tiene previsto comentaros. Somos la única fuerza política de izquierdas capaz de articular y liderar una alternativa que ponga a los y las sestaoarras en el centro, que no antepone los intereses partidistas o los acuerdos entre partidos hechos fuera de Sestao. Somos la única fuerza política capaz de hacer salir a Sestao de la rotonda sin salida en la que nos ha metido el PNV. El domingo 28 solo habrá 2 tipos de voto: el de H. Bildu Sestao, para mejorar nuestro pueblo y la vida de los y las vecinas de nuestro pueblo, o el que perpetúe este modelo actual de Sestao, paralizado, incapacitado para la gestión y de continuas promesas incumplidas. El 28 de mayo vamos a dar, y estoy convencido de ello, un paso decisivo en Sestao. El 28 de mayo vamos a ser determinantes porque cada vez somos más los y las vecinas convencidas de que cuando H. Bildu gobierna y estamos en los acuerdos, la calidad de vida de las personas mejora. Este domingo también en Sestao e egingo dugu. Y el Partido Socialista, con 5 concejales en esta legislatura, con su candidato Carlos García de Andoín, que tiene ahora también la palabra y la cámara para él y para pedir el voto para el Partido Socialista. Es un comentario de las calles, es un comentario en cuadrillas. Sestao se ha quedado atrás. Sestao necesita un empujón. Sestao necesita liderazgo, necesita visión, necesita determinación. Personalmente
he ido desarrollando pues, a lo largo de mi vida una experiencia, una formación, y me ofrezco para hacer real este cambio, para hacer real una alternativa a la resignación. Es la hora del despegue, la hora de hacer realidad un Sestao, el Sestao que quieres, un pueblo donde lo primero son las personas, un Sestao para vivir familias, para vivir jóvenes, para vivir mayores, más verde, accesible, limpio, igualitario, seguro, inclusivo. Somos el Partido Socialista, el partido de la gente, el partido de la igualdad, de la solidaridad, de la libertad, la izquierda útil. Y hemos preparado un buen equipo con combinación de experiencia y de juventud. Hay alternativa a la resignación, es el momento de confiar en el Partido Socialista, es el momento de mirar al futuro con esperanza. Tú tienes la decisión, zuk aukera duzu. Y el Partido Nacionalista Vasco, que ha gobernado con mayoría absoluta, con sus 11 concejales. Ainhoa Basabe, alcaldesa y candidata a la reelección. Adelante también, tiempo para pedir el voto al PNV. Bueno, pues nosotros tenemos proyecto serio, proyecto creíble para Sestao, tenemos un buen equipo con jóvenes y experiencias y preparados, y tenemos también el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya y de Gobierno Vasco para impulsar estos grandes proyectos. Ofrecemos confianza, ofrecemos estabilidad, ofrecemos ilusión, ofrecemos esos proyectos de futuro para que Sestao se siga transformando y acabe de la transformación que ya hemos iniciado. Poner a Sestao en el mapa, poner a Sestao en el mapa con un tema de turismo que era impensable y con la puesta en valor de todo este patrimonio industrial que tenemos para que la gente nos venga a visitar. Tenemos bienestar, tenemos condiciones de vida y queremos mejorarlas para nuestros jóvenes y para nuestras personas, para que su proyecto de vida en Sestao sea bueno, que vivan en Sestao, que trabajen en Sestao, que sean promotores o que disfruten de las actividades de Sestao. Y bueno, todo esto lo hemos hecho porque llevamos en el Partido Nacionalista Vasco muchos años de trabajo desarrollando en todas las instituciones para que esta calidad de vida y este bienestar lo podamos tener. Por eso el domingo confía en el proyecto del PNV para Sestao y danos tu voto. Eskerrik asko guztioi eta aurrera Sestao. Berdín, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Suerte el próximo domingo, el 28M. Eskerrik asko. A ustedes también les damos las gracias. Ya saben, todos a votar el domingo. Nosotros de momento volvemos mañana con el debate Candidatos de Santurtzi. Les esperamos.